De alguna manera, todos nosotros, por lo que hemos leído, sabemos que ancestralmente el hombre tenía una gran conexión con la naturaleza. De esa gran unidad, conexión con la naturaleza, el ser humano celebraba los ciclos de la vida, celebraba las estaciones. Y de ahí tenemos todos los solsticios, las fiestas de los solsticios, los rituales. Y en el mes en otoño, en el centro del otoño, tanto en Oriente como en Occidente, se iniciaban ritos en torno a la muerte. Y ha llegado hasta nosotros el mes de noviembre dedicado a los difuntos. Y en estos días, pensando en el Sasenkai, cuando quería también anunciar el encuentro del Sasenkai, me venía a la mente qué sentido tiene para el Zen la muerte. ¿Qué sentido tiene no solo para el Zen como camino espiritual, sino qué sentido tiene para nosotros en esta etapa de la vida la muerte? ¿Qué significa la muerte? De alguna manera, en el curso de la vida de cada uno de nosotros, yo les miro a ustedes y pienso en cada uno y digo, ¿a quién de los que están ahora aquí conectados a este Sasenkai, a cuántos de ustedes les vive los padres? El padre, la madre. Imagino que viendo la edad en que estamos todos ya nuestros padres han muerto. Alguna excepción, algunos tendrán al padre o a la madre o a los dos vivos. Eso ha hecho que la muerte de los más cercanos no hemos confrontado directa o indirectamente con la muerte de un ser querido. Ya llevamos en nuestra experiencia personal la herida de la muerte confrontada con alguien a la que hemos estado fuertemente vinculados, el padre o la madre. O también hemos asistido a acompañar a algún familiar, una persona de nuestros círculos que han muerto. Pero si profundizamos mucho más, de alguna manera también hay en cada uno de nosotros pequeñas muertes. Hemos muerto a la juventud, hemos muerto quizás algunos de ustedes al mundo laboral, han muerto a que los hijos se marchan de casa, han muerto a muchas situaciones. También, por tanto, cada uno de nosotros no solo ha experimentado la muerte de alguien a la que hay una vinculación profunda, sino también hay la muerte de alguna experiencia que teníamos incorporada y que ya no está. Ya no está esa etapa, ya no está esa situación, ha muerto. Y de esa manera hemos ido experimentando todos la cercanía, la proximidad de la muerte. Para algunos han reflexionado, han meditado y han sentido el dolor, la herida de la muerte. Y damos un pasito más. Está esa experiencia personal, en la que, no sé a ustedes, pero por lo menos a mí, en un ambiente de pueblo, aún el mes de noviembre gira en torno a los muertos. A pesar de esta situación,
que estamos viviendo con todo el tema de la pandemia. La muerte está ahí. Toca, cercana o lejana. Pero si damos un paso más, se nos cuenta, y retrocedemos ya específicamente hablando del Zen, se nos cuenta que en el silencio de la muerte, Buda yace muriendo bajo un árbol. Es mitológicamente o con metáforas se nos cuenta la muerte del Buda y la muerte de muchos maestros. De hecho, hay un libro que recomiendo a todos que tiene mucho que ver con el Zen. El libro se llama Despedidas Elegantes. Y ese libro de Despedidas Elegantes nos cuenta la muerte de maestros y maestros. ¿Cómo es el final? ¿Qué se nos dice del final? Y no cabe duda, quien cuenta el final son los discípulos. Por tanto, hay una vinculación y hay una historia que cuenta no el que muere, sino los que asistieron y acompañaron al que iba a morir. Y lo que nos ha llegado a nosotros de estos grandes maestros es contados por otros que se vincularon a la muerte de un ser. La misma, para nosotros que somos de la tradición más occidental cristiana, lo que nos cuentan de la muerte de Jesús la contaron muy lejos del acontecimiento. La contaron quizás con 50 o 60 años de lejanía. Lo que nos llega a nosotros del maestro de Nazaret es lo que nos cuentan aquellos que estaban allí, entre comillas, o que les contaron a aquellos que estaban allí y que escribieron posteriormente. Igual pasa con el Buda. Quien cuenta la muerte de Buda son aquellos que estaban o cercanos o que estaban ya lejanos y añaden al relato, añaden parte de su cosecha. Si yo les diría a ustedes, mira, escribe ahora, por ejemplo, mi madre hace 25, 28 años que murió. Si yo les contara ahora el relato de la muerte de mi madre, sería una elaboración en la que entrarían muchos temas emocionales de cada uno de nosotros. La distancia hace que elaboremos emocionalmente y mentalmente datos sobre aquel acontecimiento. Digo esto porque para que entendamos lo que se nos cuenta de la muerte de Buda. Buda está muriendo y dice, Buda yace muriendo bajo un árbol. Ya todos saben lo que significa el árbol dentro de la tradición budista, ¿no? El árbol del despertar, donde Buda despertó. Pero a la vez nos están diciendo que Buda murió bajo un árbol. Es importante este dato, porque entra dentro de la metáfora. Buda despierta, es vida. Buda muere bajo un escenario, el árbol. ¿Y qué sucede en ese momento? Muerte. Dice que se vuelve a los discípulos que están allí con él, y por tanto le están acompañando, y le dice unas simples palabras. Este dato me gustaría resaltarlo para que ustedes vean que después, en toda la tradición del Chan, en el Zen, en el budismo, resulta que los discípulos le piden al maestro cuando está muriendo que diga sus últimas palabras. Y es muy interesante, si ustedes leen la biografía de los patriarcas, de los maestros y maestras del Zen,
todos dicen lo mismo. Le preguntan o le dicen, maestro, dinos tus últimas palabras. Ya vean que es toda una gran elaboración. ¿Qué dijo el Buda? ¿Cuáles fueron las últimas palabras del Buda? Es muy interesante. Las últimas palabras son estas. Mis queridos amigos, cuando me haya ido, tened cuidado de apreciar la regla de la vida que habéis escogido, pues será vuestra liberación. Cuídala como una luz encontrada en la oscuridad, como una fortuna dada a un mendigo. Haced de la regla vuestro maestro y aprender bien de ella. Son palabras conmovedoras, son muy hermosas. Son las últimas palabras del Buda. Palabras que deben en esta tarde volver a resonar en nuestro interior. Apreciad la opción que has hecho. Fíjense qué interesante. Apreciar la regla de la vida significa, bueno, tú has escogido un camino espiritual. ¿Lo aprecias? ¿Aprecias este camino? ¿Es para ti como una joya, como algo valioso? Esto es lo que está diciendo el último mensaje del Buda. Tú tienes aprecio a esto que tú has escogido. Apreciar la regla de la vida. Cuídala. Cuídala. ¿Cuánto me gustaría que en esta tarde, en este momento que estamos compartiendo juntos, cuida tu sasen, cuida tu sangha, cuida esto que estamos haciendo es cuidar. El que tú hayas dejado otras cosas para ahora sentarte en sasen y compartir con este grupo, con esta sangha de ahora. Eso es cuidarla. Y dice el Buda, como una luz encontrada en la oscuridad, como una fortuna dada a un mendigo. Haced de la regla vuestro maestro y aprender bien de ella. Hermosas palabras, grandes palabras. El Zen como regla de vida. Cada uno de ustedes y yo mismo hemos escogido el Zen como regla de nuestra vida. Es lo que decía al principio cuando les hablaba del Dalai Lama. Recita todas las mañanas la plegaria de Santideva. Él hace de esa la regla de la vida. Y la vía y tomamos la vida misma como un aprendizaje e incluimos todo lo que nos sucede, más allá de las preferencias de nuestra agenda personal, de agradable, oportuno o útil. Es importante. Es decir, cuando hablamos de que el ego, desinflar el ego, matar al ego, etcétera, etcétera, todo eso que sabemos tanto sobre el ego. Apreciar la regla, apreciar el Zen, significa que yo elijo esto más de que lo que dentro de mí está grabado como agradable, como me gusta, como sentirme bien. No. No elegimos el Zen para sentirnos bien. Es una gran equivocación. No elegimos el Zen para hacer relajación, para entrar en un estado de no sé qué. No, el Zen como regla de vida, como que marca mi existencia. Marca, el norte de mi vida está marcado
por esta práctica. Eso es lo que le está recomendando el Buda a sus discípulos. Cuidarla, apreciarla, apreciar la regla de la vida. Por otra parte, estamos en un momento social en que también la sociedad tiene un ego, hay un ego gigante que está ahí y que realmente también está imponiendo de alguna manera lo que es agradable, lo que es bueno, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Por eso, de alguna manera también tenemos que estar vigilantes ante la agenda social, la agenda de esta sociedad que nos ha tocado vivir. Fíjense cómo es la agenda social, entre otras cosas que podemos. Estamos ahí escuchando continuamente que va a haber un desabastecimiento global, que hay que comprar porque esta es la agenda que nos está. La que se está diciendo que va a haber una crisis energética, no sé qué, no sé cuánto, y que compremos. Fíjese en qué fecha nos están diciendo que va a haber desabastecimiento. Hay que estar atentos porque podemos entrar en esa rueda y sentirnos que también tenemos que comprar por si acaso falten esta serie de cosas. Agenda social, agenda personal. Lo que te gusta, lo que te disgusta. ¿Y la muerte qué pinta en medio de todo esto? Nada. Fíjense cómo rápidamente, ya ahora la preocupación no es el COVID. La preocupación ahora es que no va a haber para nosotros coger. No va a haber, va a faltar. Y así se mueve nuestra sociedad y así nos movemos todos nosotros. ¿Y la muerte qué? Hace poquito, hace meses, todos simplemente estábamos atentos a que la muerte se había convertido en un asunto médico, científico, expertos. Los expertos hablaban de la muerte. ¿Pero cómo hablaban de la muerte? ¿Estadística? Ha muerto tantos. Y todos los días, las noticias, todos los días, las noticias nos daban el número de muertos. ¿Qué era la muerte para todo esto? Nada. Y damos el salto al Zen. Por el contrario, en el Zen hay algo fundamental que tiene que ver con la muerte y con la vida, la impermanencia, la interdependencia. Y la muerte es una constante y esto nos rescata de pagar el precio de negar la vida si negamos la muerte. Para el Zen no hay dualidad vida-muerte. No, es una sola cosa. Vivir es morir, morir es vivir. No hay una toma de la muerte como algo añadido, sino vida y muerte, no dual. Y por eso les recuerdo algo que sabemos de memoria, que lo hemos recitado en todos los sesshin, que los recitamos al final del día, si ustedes también recitan por la noche. La vida y la muerte, un asunto esencial. La vida y la muerte. Y rápidamente dice la estrofa: el tiempo pasa rápido como una flecha. A ustedes que buscan la vía, humildemente les pido, tomad conciencia del instante presente. Fíjense
Qué bella esta estrofa que recordamos todos los días. A ustedes que buscan la vía, la recomendación del Buda, cuida la vida. A ustedes que buscan la vía, humildemente les pido, tomad conciencia del instante presente, porque en el instante presente está la vida y está la muerte. En el instante presente, ahora mismo, está la vida, ahora mismo está la muerte. Lo nombramos indudablemente uno tras de otro, muerte, vida, vida, muerte, pero es una sola cosa. Humildemente les pido. ¿Qué les pide realmente todos los Budas del pasado? Que tomes conciencia de este instante. No que tomes conciencia de este momento que es vida o que tomes conciencia de este momento que es muerte. No, simplemente toma conciencia de este instante, porque en este instante aparece la vida, aparece la muerte. Ese es el gran mensaje del Zen. Dice Philip Kapleau, este gran maestro del Zen, que murió hace unos 20 años aproximadamente y que dejó ese gran libro que se convierte en un texto casi fundamental para el Zen, que es Los tres pilares del Zen, si ustedes lo recuerdan. Philip Kapleau dice en un capítulo dedicado a la vida y a la muerte, dice, los seres aparecen y desaparecen, pero la llama de la vida, el impulso generador que anima a todas las existencias y que subyace en toda la creación, nunca aparece y desaparece, arde eternamente sin un principio ni un fin. Fíjense lo que está diciendo el Philip Kapleau. De alguna manera está tocando el meollo del Zen. Está diciendo, el impulso generador de toda la creación nunca aparece y desaparece. Por tanto, nosotros ni aparecemos ni desaparecemos. Y quizás en nuestra mente, en nuestros conceptos, en nuestra estructura mental educada occidentalmente, esto no lo entendemos. Para nosotros la vida es una cosa y la muerte es otra cosa. Hay una separación, porque todos nosotros somos hijos e hijas de una educación dual. Y siempre que hablamos de muerte, la entendemos como el final de algo. Para el Zen no es el final de algo, ni el principio de algo, sino que cada ser vive y muere en el instante presente. Otra cosa muy distinta es que después de un largo proceso de existencia, desaparecemos, la muerte puntual, el final, por llamarle de alguna manera. Eso es otra cuestión. Para nosotros no estamos tan en el Zen preocupados por el final, sino realmente estamos ocupados con el instante presente. Miren este matiz que les estoy diciendo. No estamos preocupados por el final, sino que estamos ocupados con el instante presente, porque el instante presente es vida y muerte, lo que dice la estrofa al final del día. Sigue diciendo Philip Kapleau, el nacimiento y la muerte momentáneos, es decir, la creación y la destrucción momentánea, ocurren, fíjense lo que está diciendo, hace más de aproximadamente 30 años escribió esto.
Es decir, la creación y la destrucción momentánea ocurren a cada millonésima de segundo o a la misma e increíble velocidad fenoménica a la que las células viejas mueren y las nuevas nacen. Miren ahora la ciencia. Esto que estaban diciendo ya los maestros hace miles de años, ahora la ciencia vuelve a reafirmarlo. A la velocidad fenoménica, células viejas mueren, células nuevas. Por tanto, vivir es morir y morir es vivir. Este es el núcleo esencial del Zen. Vivir es morir. Pero quitémosle a ese vivir es morir la parte como de herida, la parte emocional. Vivir es morir y morir es vivir. En realidad, con cada, dice él, con cada inhalación renacemos y con cada exhalación morimos. Es decir, el ejercicio de la respiración en Zazen, ahí estamos celularmente, todo nuestro cuerpo, vivir es morir, morir es vivir. Milésimas de segundo. Ahí estamos. En el Zazen, vida y muerte se hacen presente. Por eso solo nos ocupamos del instante presente. Y este me gustaría que fuera el núcleo de la enseñanza. Nos ocupamos del instante presente, la presencia, porque en la presencia vivir es morir y morir es vivir. Y eso está ocurriendo millonésimas de segundo, punto tras punto, ahí. Por eso, ninguna persona que lleve una práctica Zen se plantea, porque esto es de otro, y entiéndame bien lo que les quiero decir ahora. No nos preocupa qué hay después de la muerte. A un practicante Zen no le preocupa qué hay después de la muerte. Ustedes saben que en toda la elaboración teológica del cristianismo hay mucho sobre después de la muerte. Para el Zen, solo el instante presente, porque en el instante presente vivir es morir, morir es vivir. Todas las grandes tradiciones espirituales, tanto de Oriente como Occidente, budismo, sufismo, todas tienen de alguna manera una manera de tocar la realidad del vivir y del morir. Pero se han desarrollado increíblemente a través de experiencias, lo que nos han transmitido los distintos legados espirituales de Oriente y de Occidente es experiencia vivida por aquellos hombres y mujeres sobre la muerte y la vida. ¿Dónde está el problema? El problema grave está que se ha dado un salto en algunas tradiciones en la que la experiencia la convierte de hombres y mujeres del pasado, la convierte en norma o en fundamento de vida. No, es la experiencia. Se nos cuenta la experiencia de la muerte del Buda. Se nos cuenta la experiencia de la muerte de Dogen. En esas despedidas elegantes se cuentan Suzuki, etcétera, etcétera, muchos maestros y maestras, pero fueron su experiencia contada.
por sus discípulos. Por tanto, diríamos, cada uno de nosotros tenemos la experiencia viva de lo que significa vivir es morir, morir es vivir. Esa es la que cuenta. Tu experiencia. Mira tu experiencia. Déjate de elaborar o de simplemente atarte a la experiencia de muerte de hombres y mujeres sabios de la antigüedad. Puede servir. Uno coge y lee la experiencia de todos estos grandes maestros y puede ayudar, pero simplemente ayudar a cómo tú vives la vida y cómo tú vives la muerte. Vida y muerte. Morir es vivir, vivir es morir. Por eso, de alguna manera también es muy inspirador acercarse a conocer cuáles son las experiencias que nos cuentan las tradiciones más allá de las formas. Hay muchas formas. La forma en que murió el Buda, la forma en que murió el Cristo, la forma en que, cómo murió Ryokan, que tanto nos gusta, o cómo murió Dogen, o cómo murió uno de los maestros contemporáneos, cómo murió Viligis. De alguna manera son la gente cercana la que nos cuentan el cómo ellos vivieron la muerte de Viligis. Y tenemos eso ahí, se nos cuenta que murió acompañado, que murió, todos saben. Y eso nos inspira, de alguna manera nos inspira y nos reconforta. Mire, les voy a contar una experiencia de estos días. En estos días ha muerto alguien, seguramente que de ustedes la conocían. Ha muerto una mujer, una gran practicante del Zen, a la cual recuerdo en este momento con mucho cariño. Elizabeth. Elizabeth era una alemana, una ceramista que vivía aquí en Canarias y que tenía un gran compromiso con el Zen. Ella venía todos los días a nuestra sangha a practicar Zazen. Tenía un hijo, tiene un hijo, ella murió, pero tiene un hijo. Y un día, hará un mes, me llama por teléfono y me dice, fíjense, porque a mí por lo menos me ha conmovido profundamente y quisiera contar esta experiencia con todo el respeto y el amor hacia él. Me dice Elizabeth por teléfono, Celso, cuando estoy próxima a la muerte, tenía conciencia de que iba a morir, muy rápido. Entonces dice, estoy próxima a la muerte y me gustaría que cuando yo esté en el momento de mi muerte, recites una plegaria por mí. Se lo he dicho a mi hijo, que cuando yo me esté muriendo, te llame y recites una plegaria. Nadie me había hecho esta petición, es la única persona. Y dicho y hecho, ella murió a las 11, 12 de la noche y por la tarde su hijo me llama. Mira, Celso, mi madre está muriendo y conforme lo que ella me ha dicho, te llamo para que te acuerdes en este momento de una plegaria por mi madre. Simplemente encendí un incienso en ese momento y hice silencio y pedí simplemente que su partida fuera una partida ligera. Murió y el hijo, llamé al hijo después de su muerte y le dije, pues me gustaría que hiciéramos algo aquí en el sendo, como una especie, entre comillas, funeral, pero no era nada de un funeral.
ha sido para mí la experiencia más hermosa que he tenido y los compañeros y compañeras que estaban allí han quedado profundamente conmovedor. Vino el hijo, hicimos una pequeña sentada, una sentada de media hora y recitamos al final un poema que ella escribió. Pusimos un zafu en el centro de la sala con una mantita que ella tenía, la pusimos allí y simplemente silencio. Al terminar esa sacén, nos sentamos en torno a una mesa con una tarta, un café y infusiones y merendamos. Y el hijo estaba ahí. Y sucedió algo tan hermoso. El hijo habló de cómo él vivió a su madre y de lo que sucedió al final. Ha sido una experiencia tan grande lo que él contó allí, tan hermoso, que salimos todos conmovidos. Ese fue su funeral. Esa fue su despedida. Una hermosa tarta partida y compartida. Una tarta en la que su hijo hizo el duelo. Cogió y contó cómo murió su madre y cómo estaba él presente en esa muerte. Fíjense, lo que realmente valioso fue no rezar por ella por si estaba en tal sitio o en tal sitio, sino simplemente recordar el cómo su hijo vivió la muerte de su madre. Lo más hermoso que he tenido en mi vida a través de una experiencia contada por la muerte. Y de eso se trata. Es de alguna manera acercarnos a lo esencial. Lo que hizo este hijo, este chico, lo que hizo es, él se acercó a lo esencial y compartió con el grupo lo esencial. Y ese fue el funeral. No había que hacer otra cosa. No había que hacer aquí para que fuera al cielo o fuera donde no sé qué, sino simplemente contar cómo en ese momento él vivió la separación, la muerte de su madre. Fíjense que de alguna manera lo que hizo es señalar con un dedo la luna, lo esencial. Y todos pudimos conectar con lo esencial. Y de eso se trata. Las tradiciones que hicieron, lo que nos dejaron escrito, los distintos maestros y maestras, lo que dejaron es que nos acerquemos a lo esencial. Cuando leemos narraciones sobre la muerte de, no es para, mira cómo murió el pobrecito, no. Lee para que te acerques a lo esencial. Y esto es lo que de alguna manera es la médula de las enseñanzas Zen. Transmiten una profunda sabiduría sobre la naturaleza de la realidad, sobre la naturaleza de nuestra existencia. Nos transmiten el nacer y el morir, sobre el origen del sufrimiento y la cesación del sufrimiento. Nos transmite la plenitud. Por eso es la invitación a cada uno de ustedes. Acércate a lo esencial. Cuando alguien cercano se te muere, cuando alguien te cuenta una narrativa sobre, acércate a lo esencial. Porque de alguna manera,
cómo afrontamos cada uno de nosotros la disolución progresiva de nuestra existencia. Hay una disolución en los distintos niveles, físico, emocional, mental, etcétera, etcétera. Hablamos continuamente de cada vez ir saliendo de nuestra egocentración. Si vamos rebajando el nivel de ego, va habiendo una muerte. Morimos cada vez que el ego baja de nivel. Cuando hay una disolución progresiva de nuestra egocentración. Acercarnos ahí. Eso es lo esencial. Acércate a lo esencial de ti. ¿Y cómo vives tú progresivamente el nivel de la mente? El Zen concibe la muerte como íntimamente imbricada con la vida. No se puede separar. No hay separación entre muerte y vida. Por eso el Zen la concibe ahí, una sola cosa, una gran unidad. Como la respiración es una sucesión de inspiraciones y expiraciones. Cada vez que hablamos de la respiración, partimos de que hay una sucesiva inspiración y expiración. Una inspiración, otra inspiración. Y así sucesivamente. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Inspiro, inspiro. Bam, 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 bam. Y ese es el fenómeno. El fenómeno vida y muerte es lo mismo. Cada pérdida es una pequeña muerte. El crecimiento es un morirse a la forma vieja. El fin del gusano es el principio de la mariposa. Seguramente en estos días, paseándome por el jardín, hay muchísimas mariposas y hay muchísimos gusanos, las plantas llenas de gusanos. Y en pocos minutos paseas y ya no está el gusano, está la mariposa. Morir y vivir. El gusano muere, pero está la mariposa. Vida y muerte. Ahí siempre presente ese principio. Más allá de esto, la muerte física, no cabe duda que es un hito importantísimo, un gran punto de inflexión en el proceso del devenir de la conciencia, al igual que el nacimiento. El nacimiento es un hito importante, la muerte es un hito importante, pero nada más que eso. No lo prolongues, sino simplemente es un hito importante en el devenir de la vida, nacimiento y muerte. Lo esencial en sí no es la muerte, sino el cómo se muere. Al igual que es importante el cómo se vive. Y aquí está una clave también para nuestra existencia cada día. Lo esencial no es la vida, sino el cómo se vive la vida. ¿Cómo vives la vida? Y cómo vives la vida momento tras momento, el instante presente. Eso es lo esencial. Y lo esencial no es la muerte, sino el cómo se muere. Pero hay unido. Cómo se vive, cómo se muere. Y cómo asistes a tu propia muerte en este instante. ¿Cómo lo vives? Fíjense, pequeñas muertes que cada uno ha tenido. ¿Cómo se han vivido esas pequeñas muertes? ¿Cómo has vivido esas pequeñas muertes? Muchas veces en esas pequeñas muertes nos enredamos y queremos volver, que antes yo hacía esto y esto, pero ahora ya no lo haces.
Ya eso ha muerto. Ha muerto tu juventud, ya no eres un joven. ¿Por qué intentas prolongar? ¿Por qué intentas prolongar esa situación que ya ha muerto? Vive este momento, solo como este momento. Muchas veces veo a gente viviendo como descolocada de la vida, descolocada con la edad, pero bueno, ¿qué haces con esa edad? Porque ahora hay bim, bam, 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 pero si eso ya no te pertenece, ya no eso forma parte de la vida. No es así. Por eso lo importante es cómo se vive. Lo importante es cómo se muere. Y está muy unido. Cómo se vive, cómo se muere. Todos los textos, ya sean del Zen, del budismo, del cristianismo, insisten en que la experiencia de la propia muerte va más allá de la disolución del cuerpo. Y por tanto el devenir de este ser esencial que somos depende del estado de la mente iluminada y en paz, oscurecida en medio del aferramiento, de la aversión. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos el ser que somos? El ser que somos. ¿Cómo vivimos la vida? ¿Cómo vivimos la muerte? Ahí está. El estado de la mente iluminada es el estado de solo este instante. Una persona iluminada es la que vive en presencia, no hay más. ¿Qué es la iluminación? Vivir la presencia. No hay más cosas, no hay cosas raras. Yo quiero llegar a la iluminación, pero si la iluminación, dice Dogen, está ahí, ya. Solo esta respiración. Eso es una iluminación. La iluminación es vivir en este instante tal como es, vida y muerte. Tal como es, no como declara mi agenda personal o la agenda social, como decía. Por eso, toda la práctica del Zen es un aprender el arte de la vida y la muerte. Toda la existencia, toda esa regla de vida que recomendaba el Buda es el arte de vivir la vida y la muerte. Vida y muerte, un asunto serio. Fíjense en esa pequeña estrofa. Ustedes tienen el libro del recitado de los textos, o lo pueden bajar desde la página web. Léanlo durante este mes. Leerlo durante este mes todas las noches. Un asunto serio, la vida y la muerte. Dice un haiku precioso, un pequeño texto de un gran poeta, Buson: hojas de flor flotan al viento. Con cada una envejece la rama del ciruelo. Hojas de flor. Hojas de flor brotan ahí y flotan al viento. Con cada hoja, envejece la rama del ciruelo. Fíjense qué profundo lo que está diciendo el poeta. Es eso. Hojas de flor flotan al viento. Con cada una envejece la rama del ciruelo. Con una flor. Con cada flor envejece la rama del ciruelo. Está diciendo vida y muerte a la vez. Y Basso dice también otro, por seguir citando algunos y voy terminando. Tomada en la mano, se derrite en cálidas lágrimas la escarcha del otoño.
tomada en la mano, se derrite en cálidas lágrimas la escarcha del otoño. El Zen desarrolló y sigue desarrollando en relación con la muerte el famoso deshacimiento, que está libre de ego y de deseo. Libre de ego y de deseo, que anda al unísono con la finitud. Dogen estuvo fuertemente confrontado con la muerte y la caducidad. Por eso muchos textos del maestro Dogen tienen que ver con la muerte y la caducidad de la vida. Dice Dogen, cuando perdió, dice un historiador, en la que un gran texto zen de Dumoulin dice, cuando perdió la querida madre, a la edad de 7 años perdió Dogen su madre. Era muy profunda su aflicción. Iba al templo y viendo en el templo cómo ascendía el incienso, reconoció el devenir y el perecer. Reconoció la caducidad. Se despertó en su corazón la aspiración al despertar. Fíjense que está allí sentado en el templo, muy joven, con su aflicción, la pérdida de la muerte de su madre, y con el humo del incienso reconoció la caducidad, como aquel aroma que ascendía, aquel humo ascendía, desaparecía rápidamente. Y reconoció, despertó rápidamente y se dio cuenta de la caducidad. Efímero, se marcha rápidamente. El humo sale del incienso, pero desapareció. Entonces escribe mucho sobre la caducidad. Y poco antes de la muerte de Dogen, escribe algo muy bello. ¿A quién comparo yo el mundo y la vida del hombre? A la sombra de la luna, cuando una gota de rocío toca el pico del pájaro acuático. A la sombra de la luna. La fragilidad, la caducidad de todas las cosas. Fíjense que esa manera de entender la fragilidad humana, la caducidad, cómo lo vive Dogen, cómo lo vive realmente un practicante del Zen, desde la quietud, desde la tranquilidad. Ahí en la quietud del Zazen uno vive la fragilidad, la caducidad, y lo vive ahí en esa inspiro y expiro. No hago una reflexión sobre la fragilidad humana. Al Zen no le interesa una reflexión sobre la caducidad humana. Eso son palabras, 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 palabras. No. Simplemente yo vivo la caducidad y la fragilidad de este momento, de este instante. En este instante hay fragilidad. En este instante hay caducidad. Ahora mismo, en este momento, estamos viviendo la fragilidad y la caducidad de este momento. Y lo vivimos desde la quietud. Dogen se demora en las cosas que parecen sin ningún heroísmo, sin ningún deseo. Mira más allá, va más allá de lo que la mente da. Fíjense, y termino con este poeta, y creo que es suficiente, Issa, un gran poeta japonés, que ha escrito cosas muy bellas, pero este trozo me encantó y quiero compartirlo con ustedes. Dice él, en ningún instante de mi vida he divagado sobre pensamientos
de la fragilidad y la caducidad. Vi, dice Isa, vi que todas las cosas en el mundo gozan de corta vida y cruzan el espacio con la rapidez del rayo. Caminé de un lugar a otro hasta que mis cabellos quedaron blancos como la escarcha del invierno. Fíjense qué hermoso lo que está diciendo este gran poeta japonés. Escribe muchos libros escribe bastantes haikus. En ningún instante de mi vida. Es un practicante del Zen, este gran poeta. En ningún instante de mi vida he divagado sobre pensamientos de la fragilidad, de la caducidad. Es inútil, no sirve para nada. Vi que todas las cosas en el mundo gozan de corta vida y cruzan el espacio con la rapidez del rayo. Todos nosotros tenemos experiencia de desaparece, plan, aparece, desaparece. Ayer estaba así y hoy estoy de esta manera distinta. Cruzan con la rapidez. Pero dice él, caminé de un lugar a otro hasta que mis cabellos quedaron blancos como en la escarcha del invierno. Bellísimo, fantástico. Pero no lo vive con la tragedia. Hay que ver las canas ahora, las canas. ¡Ay, las canas! No lo vive así. Caminé de un lugar a otro hasta que mis cabellos quedaron blancos como la escarcha del invierno, ¿no? Como el envejecimiento. Vivir el envejecimiento como parte de la vida. Fantástico, lo pido para mí. Igual que les veo a ustedes. Ojalá podamos decir esto de Isa, caminar de un lugar a otro, dándonos cuenta de la fragilidad y de la caducidad. Cada día, ¿no? Vamos ahí, no trágicamente, hasta que mis cabellos quedaron blancos como la escarcha. ¿Qué es lo que nos está contando Isa, este gran poeta? Nos está contando su experiencia, cómo camina él a través de lo perecedero. Cómo caminamos nosotros, cada uno de nosotros, con lo perecedero. Y caminamos en concordia con lo que va a perecer. No como una tragedia. No vivir lo perecedero como una tragedia, sino vivirlo en concordia. Se mantiene Isa en la inmanencia perecedera, en lugar de elevarse por encima. En cierto modo, este gran practicante del Zen, este gran poeta, cultiva la amistad con las cosas perecederas. Cultivar cada uno de nosotros la amistad con lo que perece, con todas las cosas perecederas. Todo tiene fecha de caducidad en nuestra existencia. Pasa con ellas y deja que su mismidad pase también. Él pasa también con lo perecedero. No lo vive como algo ahí. Estoy envejeciendo y por tanto, no. Es así como uno debe vivir en armonía con lo perecedero. Es lo que él hace, una amistad con lo que perece, con lo que va desapareciendo de nosotros, la energía, la fuerza, lo que sea. Es de alguna manera, cuando vivimos ahí, es el deshacimiento de todo. ¿Y qué es lo que pasa? Que si vivimos así,
se transparenta lo que es eterno. ¿Y qué es eterno? Eterno solo es lo que somos, la esencia. Y él termina, y termino también con algo de un poema de él. Hay que tener confianza. Se marchitan las flores, se deshojan, cada una a su manera. Hay que tener confianza. Se marchitan las flores, se deshojan, cada una a su manera, igual que nosotros. Pues bien, muchísimas gracias por la compañía. Vuelvo a insistirles, gracias por estar ahí y porque ustedes de alguna manera refuerzan el que uno esté presente. Hacemos un poco de sasé y luego ya nos despedimos.